Vamos ahora a hablar de la inflación. Los números del cierre del 2020 realmente generaron mucha preocupación. Estuvo por encima del 4%, pero además impactó en productos muy sensibles para los argentinos, lo que tiene que ver con la mesa, con los alimentos, con los sectores más vulnerables, y es allí donde radica la centralidad de la discusión, del debate sobre lo que puede ocurrir durante este 2021. Algunos meses de una instancia de meseta o de bajo crecimiento de la inflación que estuvieron relacionados con el momento más duro de la pandemia. Sin embargo, después, y a pesar de que siguen congeladas las tarifas, el aumento de la inflación fue sostenido. Para conocer más detalles y poder analizar este contexto, vamos a tomar contacto con David Miazo, economista jefe de FADA. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto estar conversando con ustedes. David, ¿por qué se produce este aceleramiento de la inflación en los últimos meses del año? Bueno, el aceleramiento de la inflación es algo que se estaba esperando. La mayor parte de los economistas lo había esperado más temprano en el año, pero todas las restricciones, cuarentena, etcétera, ayudaron a que se retrasara el proceso hacia fines de año. Y la mayor razón por la que se estaba esperando es por dos cosas, o tres. Una es la constante emisión monetaria. Durante el 2020 el Banco Central emitió prácticamente el equivalente a una base monetaria. Eso es una gran cantidad de pesos extra en la economía. Esta cantidad de pesos extra en la economía lo que hacen, nosotros decimos, es subir el precio, pero en realidad lo que sucede es que la moneda pierde valor. Entonces la moneda pierde valor respecto al dólar, la moneda pierde valor respecto a los bienes, y esa es la contracara, digamos, de la inflación. Este es un tema central. Los otros dos factores tienen que ver con el dólar. Tuvimos un salto cambiario en la última parte del año 2019 importante, y a lo largo de todo el 2020 el Banco Central, para evitar que el tipo de cambio se atrase y dañe aún más la balanza comercial entre importaciones y exportaciones, ha venido llevando a cabo lo que en economía se llama un crawling peg, que es básicamente que la devaluación vaya siguiendo a la inflación, y hemos tenido una devaluación mensual entre el 3 y el 4%, y eso también obviamente se traslada a precios. ¿Este escenario será sostenido en los próximos meses? ¿Es la antesala de una realidad con la que vamos a tener que convivir? Coincido, creo que lo pusiste en buenas palabras, es la antesala de lo que vamos a tener que convivir. El Banco Central hace lo que es un relevamiento de expectativas macroeconómicas que publica todos los meses, que consulta a casi 50 consultoras, bancos y economistas, y para el 2021 se está previendo una inflación, yo creo que piso, cercana al 50%. Esto equivale a una inflación mensual cercana al 4%, que es lo que vimos en el mes de diciembre. Y también todo esto que vos dijiste recién en la introducción, que el haber visto alguna meseta en alguna parte del año, también hace que en los meses posteriores se recupere esa meseta. Este 50% que se está esperando para el 2021, que de nuevo para mí es un piso, tiene algún riesgo de ser algo superior, y tiene el riesgo de fondo de que el número del 2020, que cerró en el 36% de inflación, se logró con muchos precios pisados. Hay tarifas de los servicios públicos congeladas, hay precios máximos, y muchas de esas cosas tarde o temprano terminan yendo a donde tienen que ir. Probablemente el 2021 muchos de estos precios no se acomoden, ya que es un año electoral, pero en paralelo seguramente el FMI, para llegar a algún tipo de acuerdo, va a exigir que, por ejemplo, se reduzca el gasto público relacionado a los subsidios energéticos y a los subsidios al transporte, y esto se puede llegar a convertir en algún aumento de precios. Hay que ver cómo termina jugando la política entre año electoral y la necesidad de llegar a un acuerdo con el fondo.
Estaba pensando, David, en esto que decías vos de la devaluación del peso, de quitarle valor por la emisión monetaria, por lo que implica en el contexto con la comparación con el dólar. Cuando hablábamos esta semana con el principal responsable de la Cámara Cárnica en la Argentina sobre el precio de la carne, nos decía, mira, el precio de la carne no está tan caro. El problema es que cada vez tenemos más dificultades para comprarlo al kilo porque vale menos en nuestro salario, porque tenemos menor capacidad del poder adquisitivo. Esto se puede trasladar en general con estos niveles de inflación. Vamos a pensar en un 2021 donde el poder adquisitivo de los asalariados, de los trabajadores, seguirá perdiendo en comparación con la inflación. Lamentablemente llevamos 3 años de pérdida de poder adquisitivo, empezó en el 2018, continuó en el 2019 y se profundizó con todo el contexto de pandemia en el 2020 y todo parece indicar que en el 2021 también nuevamente vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo, por lo que muchas de estas discusiones que vemos de precios, que en este caso fue la carne, que seguramente en algún caso será el pan, en otro caso serán los servicios públicos, los vamos a seguir teniendo porque vos apuntaste bien a lo que te indicaron. Tenemos un problema de poder adquisitivo, o sea, lo que los argentinos hemos perdido es salario real. Por eso, cosas como la carne, que fue un tema esta última semana, que en términos relativos Argentina es muy barata en relación a otros países del mundo, para nuestro bolsillo es cara y la percibimos como cara y nos quejamos y cada vez que vamos a la carnicería lo notamos y reducimos el consumo, pero no necesariamente por el problema de precios de las cosas, sino por un problema de poder adquisitivo de las personas. ¿Cómo se logra contrarrestar ese escenario? Hay que bajar la emisión, tiene que ver con también apuntar a los grupos concentrados que definen muchas veces los precios. Principalmente hoy es un problema de emisión monetaria donde es complejo en términos políticos porque el gobierno en el 2020 se vio con una crisis económica previa, sin acceso a los mercados y con una política sanitaria que consistió en hacer una cuarentena bastante estricta en un comienzo que generó una necesidad de gasto público mayor en términos de ayudas sociales, como lo que fue el IFE, ayuda a las empresas, como fueron los ATP, y no quedan muchas otras alternativas para financiar el gasto. Vos para financiar el gasto tenés impuestos, que justamente en un año como este bajan, tenés deuda, sin acceso al mercado de deudas, el mercado de emisión de deuda es muy difícil, y tenés emisión monetaria. Entonces, eso fue uno de los principales problemas y motores de la inflación y por lo tanto debería ser uno de los principales factores o una de las principales medidas para tratar de empezar a controlar esta situación. Claramente siempre hay que tener, siendo al segundo punto del planteo de grupos concentrados, siempre hay que estar viendo el mercado, hay que controlar a quien hay que controlar, hay que ver si alguien está haciendo algo que no debe, eso seguramente es algo que se debe controlar, pero no es la principal causa de la inflación. De nuevo, hay que controlarlo, hay que seguirlo, hay que observar, pero no viene siendo la principal causa del aumento de precios. El temor es que en una Argentina que necesita recuperarse económicamente, si se frena la emisión, si el Estado no puede acceder a más recursos, si la Argentina no puede acceder a un financiamiento externo, se baje en algunos puntos la inflación, pero terminemos profundizando más la recesión de una economía que está muy golpeada. Bueno, ese es uno de los principales desafíos cuando uno en política económica se queda sin instrumentos, digamos. Tenemos más problemas que instrumentos para atacarlos. Es la famosa también sábana corta, cuando vos movés de un lado, desatás del otro. Un tema importante es que en estos niveles de gasto público, el gasto público deja de ser expansivo como lo puede ser en otra situación, digamos, de mayor recursos públicos volcados a la economía, tienden en otras circunstancias a aumentar la actividad económica. En estos casos, como está financiado en gran parte con emisión monetaria y esto genera mayor desconfianza en la política económica, en el peso,
llega a un punto, digamos, en el que el gasto público deja de ser expansivo y empieza a ser contractivo, porque genera tanta expectativa de devaluación futura, de inflación futura, de falta de confianza en la moneda, en la política económica, que empieza a ser contractivo. Por eso, incluso, esto a veces con la idea que uno tiene principalmente en la cabeza suena algo contradictorio, pero si la baja del gasto público y de la emisión monetaria principalmente se da en el contexto de un programa económico más o menos creíble, esa baja de la emisión monetaria puede ser reactivante porque genera expectativas en los actores económicos positivas acerca del futuro económico del país. Esa es la dificultad, digamos. Ese es el desafío. Claro, no resulta nada fácil, ¿no? La Argentina está en un escenario muy complicado porque además son muchos años de recesión, de incorporación de niveles de inflación que comenzaron en el 2017, se profundizaron en el 2018, se agravaron aún más en el 2019 y después vino la pandemia, ¿no? Entonces, cuando uno suma tantos años de recesión, de crisis económica, de devaluación, de inflación en estos niveles, la verdad es que se hace muy difícil, David, encontrar un punto de salida optimista para este 2021, que además va a incorporar un elemento que desde lo político es central, que son las elecciones en octubre. Exactamente. Veníamos con una economía muy complicada previo al COVID y se profundizó durante este año. Y bueno, ahora está la dificultad de cómo tratar de acomodar esto. Vos me preguntabas hace un rato de las expectativas para el 2021. Lamentablemente las expectativas para el 2021 no son buenas. Puede haber algo que en economía algunos economistas por ahí dicen rebote técnico. Bueno, después de haber caído 11 puntos, algún punto vas a recuperar por la sola normalización de la actividad económica, pero en términos de ingresos, de generación de empleo, digamos, de todos los temas importantes de la economía, difícilmente veamos un buen 2021. Va a ser muy difícil repetir un tan mal 2020, pero de ahí a un buen 2021, lamentablemente me gustaría traerte mejores noticias para los que nos están escuchando, pero va a ser un poco complejo. David, queremos agradecerte muchísimo este análisis. El tema de la inflación seguramente será tema de portada central durante un largo tiempo en la Argentina. Abrazo grande, muchas gracias.